Buen día, un gusto saludarlos. Daremos inicio al acto de defensa de tesis correspondiente a la carrera de posgrado Maestría en Economía y Política Energético-Ambiental, titulada Estudio Técnico, Económico y Ambiental sobre las posibles opciones de abastecimiento eléctrico al departamento Aluminé. Esta tesis ha sido elaborada por el ingeniero Pablo Daniel Jorgensen, Documento Nacional de Identidad número 32.829.645, quien aspira a la obtención del título de posgrado de Magíster en Economía y Política Energético-Ambiental. La dirección de esta tesis ha estado a cargo del Magíster Ingeniero Francisco Zambón. La totalidad de los integrantes del jurado examinador ha manifestado que la tesis reúne las condiciones para su defensa oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. Agradecemos a los miembros del jurado evaluador, Magíster Licenciado Javier Castillo Castro del Ente Provincial de Energía de Mendoza, Magíster Ingeniero Ignacio Zagardoy y Magíster Ingeniero Francisco Layana, ambos de la Fundación Bariloche. También se encuentran presentes de modo virtual la señora decana de esta facultad, Magíster Profesora Mariela Edith Martínez, la señora coordinadora de posgrado, especialista, contadora Liliana Andrea Cardelli, y el director de la carrera, Magíster Ingeniero Nicolás Di Froyavaca. El ingeniero Pablo Daniel Jorgensen comenzará ahora la exposición del trabajo y contará con aproximadamente 40 minutos para el desarrollo del mismo. Los señores miembros del jurado podrán realizar preguntas, aclaraciones o ampliaciones una vez culminada la exposición. Ingeniero Pablo Jorgensen, puede comenzar. Bueno, muchas gracias, Adriana. Ahí se puede ver la presentación. Sí, 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 perfecto. sí, se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, antes de comenzar con la presentación en sí, quisiera agradecer a personas que han contribuido con el trabajo directamente. Bueno, al director de la tesis, Magíster Ingeniero Francisco Zambón, muchas gracias por tu colaboración, por tu acompañamiento, que ha sido fundamental para mí. Al gerente de producción y servicios de Corfone, Fabián Fernández, y al ingeniero coordinador de proyectos de ADI-NQN, Hipólito Salvatori, por su amabilidad al recibirnos en sus oficinas y brindarnos valiosa información. Y al Ente Provincial de Energía de Neuquén, empresa en la cual yo también trabajo, por permitirme el acceso a información muy valiosa, y a los compañeros y compañeras que han aportado desde su experiencia, desde su punto de vista, y también desde su aporte académico. A todos ellos, muchas gracias. Este es un estudio que se enfoca en un caso específico, que es el caso del departamento Aluminé, que si bien está abastecido eléctricamente porque está conectado al sistema interconectado nacional, lo hace a través de un único vínculo que presenta vulnerabilidad ante eventos climáticos. Y eso se traduce como una seguridad de abastecimiento en riesgo. Y lo que se busca en este trabajo es analizar opciones que mejoren esa seguridad de abastecimiento eléctrico. He dividido la presentación en 5 partes. Una parte introductoria que plantea el problema y los objetivos. Además describe brevemente el área de estudio del sistema eléctrico. Luego un análisis técnico que propondrá 3 casos de solución, los cuales serán analizados integralmente después desde la arista económica y la ambiental, finalizando con las conclusiones. La primera parte, llamada introducción, inicia, como les decía, con el área de estudio. Es el departamento Aluminé, ubicado en el centro oeste de la provincia de Neuquén, que tiene como principales núcleos urbanos a la ciudad cabecera del distrito, la ciudad de Aluminé, ubicada a la margen derecha del río homónimo, y los municipios Villa Pegüeña y Moquehue, muy próximos al Paso Internacional y Calma. Aquí a la izquierda observamos la principal vía de acceso desde el este al departamento Aluminé, es decir, desde Neuquén y Zapala. Se puede ver que consiste en un camino prácticamente asfaltado en su totalidad, excepto por un pequeño tramo aquí en la ruta 46. También se puede acceder desde el este
como desde Zapala hacia Villa Peueña, pasando por Primeros Pinos, pero que tiene un tramo consolidado de unos 55 kilómetros. Finalmente tiene accesos desde el sur por la Ruta 23, conectando con el Corredor de los Lagos, y hacia el norte también por la Ruta 23. El sistema eléctrico provincial se observa a la izquierda, en líneas azules las líneas de alta tensión o 132 kV, y en líneas verdes y rojas las líneas de media tensión. Allí se muestra la parte del sistema eléctrico que abastece al departamento de Luminé, el cual se amplía aquí a la derecha. Es operado y mantenido por el Ente Provincial de Energía de Neuquén, tanto el sistema de transmisión como el de distribución y el de generación de emergencia. Como podemos apreciar, el abastecimiento de energía del departamento de Luminé se hace por medio de una línea, esta de color verde, una línea de 33 kV, que nace en la ciudad de Zapala y que recorre 125 kilómetros hasta llegar a Luminé, y más de 140 kilómetros hasta llegar a Villa Peueña. Es un esquema radial de un único camino para la corriente eléctrica, lo cual expresa una dependencia del suministro de energía eléctrica del departamento de Luminé para con la ciudad de Zapala. Y un factor que contribuye a poner en riesgo la seguridad de abastecimiento es la limitación técnica de la línea de media tensión, de ese único vínculo que veíamos recién. Es una estructura que se diseñó en 1995, que se construyó ese mismo año, que se pensó para una zona de la cual no había antecedentes de líneas construidas allí y por lo tanto se desconocían las condiciones tan adversas a las cuales estaría finalmente sometida la instalación. Podemos apreciar también que tiene la estructura típica de una línea de distribución rural que se está empleando en este caso como línea de transmisión eléctrica, es decir, para recorrer grandes distancias y rodear a los centros urbanos. A esto se le suman las características de las zonas que atraviesa la línea. Zonas de gran altitud, nevadas intensas, vientos extremos, muy bajas temperaturas, lluvias, lo cual somete a la instalación a múltiples solicitaciones térmicas, mecánicas, de erosión, y eso deriva en indisponibilidades de servicio forzada por fallas. Aquí podemos observar la zona próxima a Primeros Pinos, o Cerro La Atravesada, totalmente nevada, y aquí a la derecha uno de los postes de suspensión de la línea, que son de madera directamente enterrados, que ha sido quebrado y vuelto a montar mediante la ayuda de rocas y de sujeción de riendas. Más imágenes que ilustran lo adverso de las condiciones climáticas que atraviesa la línea, postes directamente quebrados. Una vez que se produce una indisponibilidad, se inician las tareas de reparación de las instalaciones, muchas veces mediante la ayuda de cuadrillas de refuerzo, y también solicitando asistencia de otras fuerzas, organismos. Aquí vemos a un UNIMOC de Gendarmería asistiendo a personal del EPEN, ayudando a poder acceder a las instalaciones. El problema es que los caminos de acceso a las instalaciones muchas veces quedan obstaculizados por los mismos temporales de viento y de nieve que ocasionaron la indisponibilidad. Mientras dura una indisponibilidad, la generación se lleva a cabo por medio de grupos térmicos de generación diésel, como se observa en imagen, pero con una capacidad de abastecimiento parcial, dado que en la actualidad no se cuenta con la totalidad del equipamiento necesario para abastecer a toda la demanda. Entonces, cuando se produce una indisponibilidad, se priorizan los servicios críticos. Toda esta situación fue detectada por las autoridades del EPEN y en el año 2009 gestionaron ante la Secretaría de Energía, en el marco de un programa nacional de generación distribuida, la instalación de una central térmica ubicada en Primeros Pinos, que estuvo operativa desde el 2009 hasta el 2019, año en el cual se desvinculó del mercado eléctrico. Aquí se observa en imagen el estado actual de la central térmica desvinculada del mercado y en estado de abandono. Esta central permitía sostener el suministro de energía al departamento de Luminé ante interrupciones de suministro entre Primeros Pinos y Zapala. Más repercusiones de los medios de comunicación acerca de las recurrentes interrupciones del suministro eléctrico y las consecuentes perturbaciones a las sociedades que viven allí en el departamento de Luminé. Cuando una interrupción del suministro se vuelve prolongada, se empiezan a comprometer otros servicios básicos, como el bombeo de agua potable, o se produce un alza en el consumo de gas que compromete las reservas del mismo.
Y por toda esta situación, resulta evidente que se tiene un problema de seguridad de abastecimiento al departamento de Luminé, y lo que se propone en este trabajo es analizar, comparar y finalmente proponer distintos escenarios que puedan cumplir con un objetivo centrado en dos ejes. Por un lado, dar respuesta al aumento de la demanda en un horizonte de tiempo planificado, que en este trabajo es de 20 años, y por el otro lado, determinar qué inversiones son necesarias para poder garantizar un abastecimiento seguro. Entonces, la parte indicativa de este estudio de planificación de un sistema de transmisión proyectará la demanda, y la parte vinculante ofrecerá tres casos de solución, que cada caso es un grupo de acciones u obras, las cuales serán analizadas integralmente mediante un punto de vista técnico, económico y ambiental. Doy inicio a la parte indicativa del análisis técnico. Lo primero que se hizo fue reconstruir la evolución histórica del consumo a partir de datos históricos de energía facturada anual por localidad atendida por el EPEN, y se proyectó ese valor a lo largo de 20 años hasta el año 2042, con el objetivo de obtener valores máximos de potencia de carga de megavolt-ampere por año y por localidad, que serían luego asignadas a cada subestación transformadora. Entonces aquí vemos en el gráfico la energía facturada por zona y por año, que se traduce, como decía luego, en valores máximos de potencia por subestación transformadora. Paso a la parte vinculante del análisis técnico, la que determina las acciones y obras. Pero antes de seleccionar las opciones de solución de posibles abastecimientos, quisiera mencionar algunos conceptos que se han empleado para la selección. En este trabajo se consideró un abastecimiento seguro aquel que fuese capaz de abastecer a la totalidad de la demanda ante contingencia simple o pérdida del principal elemento de la red, que en este caso es la línea de media tensión. Es decir, que se considera un abastecimiento seguro aquel que no restrinja demanda ante cortes. Por otro lado, y empleando una clasificación utilizada por Camesa, los generadores se pueden clasificar en dos tipos de acuerdo a la naturaleza de su recurso motriz. Generadores de potencia continua, aquellos capaces de entregar un valor de potencia activa constante en el tiempo, y generadores de potencia interrumpible, aquellos que por la aleatoriedad del recurso que genera la energía, entregan un valor de potencia variable en el tiempo. En este trabajo, y para que puedan funcionar como respaldo ante cortes, los generadores que se incluyan en algún caso de solución deben ser del tipo de potencia continua. Así lo propusimos. Y por supuesto siempre buscar la mayor sustentabilidad. Entonces, una vez seleccionadas las opciones de abastecimiento, contando con los flujos de carga disponibles en EPEN y con el esquema de carga máxima megavolt-ampere año por subestación transformadora, resultante de la parte indicativa, lo que veíamos en el gráfico, se evaluó el comportamiento estacionario del sistema para cada caso propuesto mediante una herramienta o software específico de simulación eléctrica llamada DeepSilent, y se observó que las variables de salida fuesen tales que se cumpliese lo siguiente. Las tensiones debían estar dentro de rango, las tensiones en las barras del sistema más o menos 7%, y la capacidad térmica en los elementos no fuese superada. Entonces, con el esquema de carga obtenido de la parte indicativa, megavolt-ampere por año por subestación transformadora, se fue simulando año por año en la herramienta de simulación eléctrica, DeepSilent, y se observó que las tensiones en las barras y que la capacidad en los elementos estuviese siempre dentro del rango de operación. Y aquí se proponen los tres casos de solución. Aquí lo que se muestran son diferentes grupos de acciones u obras que ofrecen un vínculo o fuente para caso de funcionamiento normal, o N, y un vínculo o fuente para situación de funcionamiento de emergencia o contingencia simple, N-1. El caso 1 es similar a la situación de abastecimiento actual, en el sentido que mantiene a la línea de media tensión como vínculo con el sistema y deja generación térmica convencional como respaldo ante cortes. La diferencia con el caso actual es que en este trabajo
se debe cumplir con el criterio de seguridad, buscamos que se cumpla con el criterio de seguridad de poder abastecer a toda la demanda ante cortes. El caso número 2 también mantiene a la línea de media tensión como único vínculo con el sistema interconectado, pero ahora se incluyen generadores, tanto en condición normal como de emergencia, los cuales por una cuestión de sustentabilidad propusimos que sean renovables. Y también se introduce el concepto de microred con unidades de almacenamiento. Y el caso número 3 propone la construcción de una línea de alta tensión de longitud equivalente al tramo más expuesto actualmente de la línea de media tensión, que es el tramo número 2, y generación térmica convencional de respaldo. Aquí vemos el detalle del caso número 1. Decíamos, en condición normal, el sistema interconectado nacional se encuentra vinculado a través de la actual línea de media tensión a las instalaciones de consumo que están representadas por esta barra. Esta barra simbolizaría el departamento de Luminé y todo este consumo su demanda. Y generación térmica convencional actuando como reserva fría, es decir, que se conecta en casos de contingencia simple. Y de esta manera es capaz de abastecer a todo el consumo. Los resultados del flujo de potencias para el caso 1, en lo que al límite térmico se refiere, la línea de media tensión cumple con todo el horizonte de tiempo planificado, pero se requiere el recambio del transformador de Villa Pehuenia por uno de mayor módulo. El transformador actual es de 2 MVA y se propone uno de 7,5 igual al de Luminé, que además tenga regulación de tensión. Y en cuanto a regulación de tensión, se requiere la instalación de bancos de capacitores para poder ir manteniendo la tensión dentro de rango, pero se pudo simular hasta el año 2037 inclusive, volviéndose elevada la incertidumbre acerca de cómo se resolverá la regulación de tensión a partir de ese año. Las inversiones asociadas al caso número 1, GD generación diésel, transformador de potencia, BC banco de capacitores. Aquí se colocaron las inversiones en función de lo que iba requiriendo el software de simulación para el flujo de potencias y también para cumplir con el requisito de contar siempre con potencia disponible ante cortes. El caso número 2 también plantea mantener a la línea de media tensión como único vínculo con el sistema interconectado nacional, solo que ahora se incluyen generadores renovables, tanto en operación de red normal como en situación de emergencia. Al tener generadores conectados en situación de red normal, se resolvería el problema de regulación de tensión mencionado en el caso 1. No obstante, el hecho de que la generación renovable sea la única fuente ante casos de emergencia implicaba, además de un módulo de generación renovable muy alto, estamos hablando de 5 MVA actualmente y llega a 9 MVA en 2042, además de un módulo importante, implicaría una logística compleja y una dependencia poco fiable, por lo cual se pensó en un esquema que combinase fuentes de generación sin necesidad de que fuese la generación renovable la única fuente. Y se pasa a un esquema, como se observa aquí, que es una variante del caso 2, en el cual se combinan generaciones renovables, generadores renovables, capaces de funcionar en condición normal como en condición de emergencia, sin necesidad de ser la única fuente, dado que también se combina con generación térmica convencional. Y esto se puede lograr a través de la conformación de una microred, que es una red local de generación, almacenamiento y distribución de energía, que puede operar tanto en condición de red normal como en condición de emergencia. Es un concepto bastante nuevo a nivel mundial, sin antecedentes todavía en nuestro país. Aquí vemos que consiste en un esquema eléctrico al cual se conecta tanto la red como las cargas, es decir, la demanda, y las diversas fuentes de generación con las unidades de almacenamiento. Y constructivamente la solución viene en forma de contenedor con unidades de almacenamiento dispuestas ahí dentro, servicios auxiliares, gabinetes de control y un inversor que permite entregar energía reactiva al sistema mejorando los perfiles de tensión. Entonces el esquema del caso número 2 quedaba conformado de la siguiente manera, y habíamos comentado que la generación renovable en el marco de este trabajo se buscaba que fuese del tipo continua para que pueda servir como respaldo ante cortes.
Por ese motivo se excluyen del análisis la generación del tipo eólica y la fotovoltaica por su intermitencia, y nos concentramos en analizar qué proyectos tenían un grado de factibilidad cierta en la zona de Luminé y que cumpliesen con los tipos de tecnología más habituales en Argentina. De manera que nos concentramos en la mini hidroeléctrica y en la térmica con biomasa. Y encontramos que la central de biomasa de 1 megavatio en Abrancha, la plantación que tiene Corfone junto a su aserradero al sur de la ciudad de Luminé, en base a estudios realizados, en base a datos respaldados por Fabián Fernández, gerente de producción y servicios de Corfone, en la reunión que mantuvimos con él, considerando la cantidad de residuo disponible, es decir, utilizable, y la cantidad de residuo necesario para generar 1 megavatio hora, 1 megavatio la mayor parte del tiempo, se arribó a la conclusión de que sería viable, en base también a las instalaciones que habría que construir, técnicamente considerar a la central térmica de 1 megavatio en Abrancha como una fuente posible para el caso número 2. Por supuesto que esta viabilidad, si uno quisiese reducir la incertidumbre, debería profundizar estudios que quedan fuera del alcance de este trabajo. En el mismo sentido, se analizó la posibilidad de reactivar la central mini hidroeléctrica Luminé de 360 kW, ubicada sobre el río Rucachoroy, muy próximo a la confluencia con el río Luminé, y en base también a estudios de relevamiento realizados por la Agencia de Desarrollo de Inversiones, por consultores contratados por ellos, por el estado actual de las instalaciones existentes, se llega a la conclusión de que sería viable técnicamente considerar esta generación. Por supuesto, esa viabilidad también debería ser profundizada en otros estudios. De esta manera, el caso número 2 quedó conformado con generación renovable, la central térmica de biomasa de 1 megavatio y la central mini hidroeléctrica de Luminé de 360 kilovatios, complementando con generación diésel, dado que no alcanza el módulo de la generación renovable para toda la demanda, y sistemas de almacenamiento que para este trabajo se consideran como energía, pero no como potencia disponible, por el poco tiempo que pueden sostener, funcionar como respaldo ante corte. Los principales resultados del flujo de potencia para el caso número 2, en lo que al límite térmico se refiere, la línea no se sobrepasa, sí se requiere el recambio del transformador de Villa Pegüeña, en este sentido es igual al caso número 1. La diferencia es que la regulación de tensión es tal que ahora las tensiones se mantienen dentro de rango, no solo por contar con generadores conectados en funcionamiento de red normal, es decir, todo el tiempo, sino también por contar con un inversor capaz de entregar energía reactiva desde la microred al sistema. Las principales instalaciones asociadas al caso número 2, con un periodo lógico de 3 años para proyectar y ejecutar obras, y se observa, este es el dato de entrada para el flujo de fondos que se realiza en el capítulo económico. Y finalmente el caso número 3 propone la construcción de una línea de alta tensión, es decir, de 132 kV, que pueda, que en condición normal sea el vínculo entre el sistema interconectado y la instalación de consumo, es decir, el departamento de Luminé, dejando generación térmica convencional como respaldo ante cortes. Si bien aquí en el esquema se muestra la línea de media tensión como también un vínculo posible en el caso de una contingencia en la línea de alta tensión, nosotros en el trabajo no lo consideramos como a la línea de media tensión como potencia disponible. De manera que consideramos que toda la demanda debía ser abastecida ante cortes de la línea de alta tensión a través de generación térmica convencional. Este es un anteproyecto desarrollado por el EPEN actualmente, que consiste en la apertura de la línea de 132 kV que va de Zapala a Las Lajas. Allí en esa apertura se realizaría una nueva estación de maniobra, luego una línea de 132 kV que recorre 78 kilómetros por la traza conocida de la actual línea de media tensión, llegando a la ubicación de la futura estación transformadora bifurcación, 132, 33, 13,2 kV, que se conectaría a los tramos 3 y 4 de la actual línea de media tensión existentes.
Los resultados del flujo de potencia para el caso 3, en cuanto al límite térmico, no hay ningún problema, se trata de un conductor de mayor sección. Si ya la línea de media tensión cumplía térmicamente en todo el horizonte planificado, mucho más lo va a cumplir la línea de alta tensión. Y en regulación de tensión tampoco hay inconvenientes. Las tensiones se muestran dentro de rango, un conductor de mayor sección, mayor nivel de tensión, no hay problemas con eso. Las instalaciones asociadas al caso número 3 se muestran ahí en imagen. Y pasamos al análisis desde el punto de vista económico. El criterio que se empleó para rankear y comparar los diferentes casos de abastecimiento fue el del valor capital o valor actual neto, es decir, la diferencia entre la suma de los valores actuales de los ingresos y la suma de los valores actuales de los egresos. Y el esquema de análisis fue el siguiente: se consideraron los egresos como egresos tanto los costos operativos como los costos de inversión. Los costos operativos podían ser los costos variables de generar forzadamente, es decir, a través de generación diésel, que iban a estar en función de la cantidad de horas de indisponibilidad, de acuerdo a los registros históricos de las tablas de indisponibilidad de línea de media tensión del EPEN, de esa línea de media tensión, obteniendo así un valor de en dólares por megavatio hora, eh, en función de la cantidad de horas que fuese necesario generar. Y un costo fijo de operación y mantenimiento que se asumió como un porcentaje del costo de cada inversión según la instalación que se trate. Los ingresos tenemos por venta de energía y por el valor residual de bienes, que si bien no es un ingreso, representa el valor que tendría un activo finalizado el horizonte analizado, el horizonte de tiempo, cuando le quedase todavía vida útil. Para este trabajo, considerando que estábamos comparando costos totales de abastecer una demanda específica, no se tuvieron en consideración ni los ingresos por venta de energía, ni los ingresos por el transporte de la misma. Para el caso número 1, el análisis es el mismo que el esquema que veíamos recién. En cuanto a los costos operativos y en particular el costo variable de generación forzada, aquí lo que se hizo fue determinar la cantidad de horas promedio de indisponibilidad, de acuerdo a registros históricos, por tramo de la actual línea de media tensión. De esa manera se sumaron los diferentes horas promedio por el tramo de línea y se obtuvo una cantidad de 57 horas promedio anual de indisponibilidad de la actual línea de media tensión, eh, que es la que se utilizó para todo el horizonte de tiempo proyectado. No se incluyó a la línea de media tensión como un costo de inversión, dado que ya existe, y para costo fijo de operación y mantenimiento se consideró el 1% de cada inversión, de cada instalación nueva que se proponga, y el 3% del valor de una línea de media tensión nueva. Aunque no se construyese la línea, porque ya existe, se consideró el 3% de una línea de media tensión nueva como costo fijo de operación y mantenimiento, considerando la vida útil prácticamente agotada que tiene esa instalación y la cantidad de horas que va a ir requiriendo año tras año para poder mantenerla en condiciones. Respecto al caso número 2, el costo variable de generación forzada presenta la misma cantidad de horas de indisponibilidad que el caso número 1, dado que no ha cambiado la topología, el vínculo sigue siendo la línea de media tensión. La cantidad de horas es la misma, pero se genera menos cantidad de combustible diésel, producto de que ahora se cuenta con otras fuentes de generación, la central térmica de Abrancha y la central mini hidroeléctrica de Luminé. El costo fijo de operación y mantenimiento también se asume con el 1% del valor de cada inversión y 3% para la línea, y no se consideran los costos de inversión. Y para el caso número 3, el costo variable de generación forzada, se calculó la cantidad de horas promedio de indisponibilidad de una línea de alta tensión similar a la que a la que se construiría, próxima en la zona, es decir, la línea que va desde Zapala a Las Lajas, y se obtuvo un valor que, sumado a los dos tramos que quedan de la línea de media tensión que seguirían existiendo, un valor de 23 horas de indisponibilidad anual. Un costo fijo de operación y mantenimiento del 1% del valor de cada inversión, y así se llega al resultado final del análisis económico. Aquí a la derecha observamos el valor capital o valor actual neto total por caso,
El caso número 1 es el azul, el 2 es el naranja y el 3 es el color gris. Si bien se muestra un valor positivo, en realidad es un valor negativo porque son costos lo que se está analizando. Y para entender cómo se conforman estas tres barras, debemos sumar estos tres grupos de barras. Podemos observar que en lo que a costo fijo de operación y mantenimiento se refiere, el caso 1 en azul y el caso 2 en naranja, los dos casos que mantenían a la línea de media tensión como vínculo con el sistema, presentan un costo fijo de operación y mantenimiento mayor que el caso 3, que es el que propone la línea de alta tensión, producto de necesitar y requerir una mayor atención, mayor cantidad de horas de indisponibilidad, por lo tanto más mantenimiento correctivo, mayor cantidad de horas de mantenimiento preventivo, producto de que es una instalación cuya agotamiento de vida útil es venidero. Luego, si vemos el costo variable de combustible, observamos que el caso 3 en gris tiene, al presentar la menor tasa de fallas que una línea de media tensión, presenta un requerimiento de generación forzada a partir de combustible diésel menor que los casos 1 y 2. El caso número 2, a su vez, al presentar más fuentes de respaldo ante corte con combustible diésel. Finalmente, en los costos de inversión, vemos que los casos 1 y 2, al no incluir inversiones en líneas, porque consideran a la línea de media tensión que existe actualmente, presentan un costo de inversión mucho menor que el caso 3. No obstante, podríamos pensar que el caso número 3, en caso de que se puedan conseguir créditos blandos, aportes no reintegrables o mediante algún organismo multilateral, este elevado costo de inversión se pueda mejorar. Y a su vez, decir que los casos 1 y 2, si bien se ven ventajosos, entre comillas, en cuanto a costo de inversión, producto de no contar con inversiones en línea, también es cierto que están considerando una instalación cuya vida útil está prácticamente agotada. Y finalmente se efectuó un análisis de tipo ambiental con el objetivo de comparar e identificar el proyecto con mayor viabilidad ambiental, empleando como procedimiento el de la resolución del ENRE en 1725/98, y lo que se hizo fue identificar todos los impactos o riesgos que debían ser considerados para los tres casos. Se los clasificó de acuerdo a factores de ponderación, signo, duración, intensidad y dispersión, de manera de volcar todos esos resultados en una matriz. Y finalmente, un cuadro de resumen que indicaba la cantidad de impactos por cada combinación de factores de carácter permanente. Allí se muestran las matrices. En general, para no entrar en casos específicos, los tres casos mejoran la calidad de vida de la comunidad que vive en el departamento de Luminé, dado que contribuyen a aumentar la seguridad de abastecimiento eléctrico, y por eso se incluyeron como solución en este trabajo. No obstante, los casos 2 y 3 son los que mejor contribuyen con el plan provincial contra el cambio climático, uno porque diversifica fuentes y el otro porque genera menos cantidad con combustible líquido, siendo el caso 3 el que lo hace a la vez que fortalece la red de transmisión eléctrica y por lo tanto es el que mejor acompañaría el crecimiento de la demanda de la zona. Finalmente paso a las conclusiones. Antes de la conclusión final, algunas reflexiones sobre los resultados obtenidos. Podríamos decir que los tres casos analizados serían viables técnicamente, si bien el caso número 1 no fuimos capaces de demostrar su adecuado funcionamiento en régimen estacionario en todo el horizonte de tiempo planificado. No quisiéramos ser categóricos y concluir que no es viable técnicamente, sino más bien plantearlo como que sí sería viable, pero con un grado de incertidumbre elevado. De aquí a 2037 es posible que quizás exista alguna solución desde el punto de vista técnico a ese problema puntual de la regulación de tensión. Nosotros, con las herramientas de simulación, con los equipos de control que sugerimos en base a las conversaciones que tuvimos con fabricantes y a la experiencia que pudimos tener del tema, no pudimos encontrar la solución en todo el horizonte. Pero, eh, por ejemplo, el caso número 2, el de la microred, plantea la inclusión de un inversor que, de acuerdo a lo expresado por fabricantes, sería capaz
de entregar la energía reactiva necesaria para mejorar el perfilamiento de tensiones, y de esa manera se resolvería. Las microredes, como una opción, nos parecieron interesantes, innovadoras. El hecho de poder contar con una red local que esté determinando el valor de demanda de energía eléctrica y eligiendo las fuentes en función de la mejor optimización de recursos, y que al mismo tiempo cuente con unidades de almacenamiento que puedan de alguna manera hasta incluso compensar los valores, la intermitencia de la generación del tipo interrumpible, como por ejemplo la eólica o la solar, nos parecía una opción interesante. Quizás no para módulos de potencia tan grande como los de este trabajo, pero imaginamos que en el corto o mediano plazo pueden empezar a aparecer antecedentes de ese tipo de solución conectada en el sistema interconectado, sobre todo para esquemas de este tipo, radiales, con una carga en el extremo y con un vínculo vulnerable, pero como decía, para módulos más pequeños, para soluciones más focalizadas. El caso 2 tiene la virtud también respecto al caso 1 de que diversifica fuentes de generación. Contar con con generadores en el nodo de consumo, cuando es un esquema de tipo radial, lo vemos como algo positivo, favorable desde el punto de vista técnico del funcionamiento eléctrico, no solo porque pueden servir como respaldo ante cortes, sino porque mejoran el perfilamiento de las tensiones. Si además lo hacen empleando recursos que hoy no tienen un uso, los recursos del aserradero de Abrancha hoy no están aprovechados, son residuos de la producción del aserradero que no se aprovecha. Bueno, eso lo hace más virtuoso todavía al caso número 2 respecto al caso 1. No obstante, caso 1 y 2, planteados en este trabajo, seguirían dependiendo de una instalación cuya vida útil está prácticamente agotada. Una vida útil de una línea de media tensión se considera de 30 años y esta fue construida en el año 95. En 2 años se cumpliría ese plazo. Por lo tanto, la resiliencia de esa línea de media tensión va a ir disminuyendo cada año que pase, la incertidumbre va a ir siendo cada vez mayor. Y el caso 3, a diferencia de esos dos casos, propone la construcción de una línea de alta tensión más robusta, con más distancias eléctricas, con una vida útil que empezaría a descontarse desde el momento que se construye, y desde allí por 40 años tendría una vida útil garantizada, que se construiría sobre una traza que hoy es conocida, porque se haría paralela a la línea de media tensión actual, y toda la experiencia que hay en EPEN en base al mantenimiento, a la operación y a los eventos climáticos tan adversos de las zonas que recorre la línea, se volcaría directamente al diseño, y todo eso sería muy positivo. Otro aspecto no menor es que el caso número 3 presenta menos cantidad de horas en funcionamiento de N-1. Si bien en este trabajo nosotros planteamos que en los 3 casos debía abastecerse a toda la demanda ante cortes, no es menor decir que el caso 3 es el que menos cantidad de horas está en condición de emergencia, que es la condición a la cual no quisiéramos llegar. Todo lo bueno del caso 3 en lo técnico es lo que lo castiga desde el punto de vista económico, justamente por presentar instalaciones nuevas, más robustas, más resilientes, también presenta mayores costos de inversión. Pero como decíamos en la conclusión del análisis económico, uno podría imaginar que quizás con algún crédito blando o de algún organismo multilateral, dadas las circunstancias del caso y todo el desarrollo que puede implicar mejorar la infraestructura eléctrica hacia esa zona, se podría llegar a mejorar ese aspecto. Y también podemos resaltar del análisis económico que el costo variable de generar forzadamente, es decir, con combustible diésel, no habría resultado del todo significativo comparado con otros costos. Es decir, no nos cuesta verlo como una señal que pudiese estimular una inversión en esa zona, el hecho de el costo por generar forzadamente durante las emergencias, dado que son casos muy puntuales que ocurren durante el año y no suman una cantidad de horas que represente un costo importante. Digamos, no es como un caso como por ejemplo, el de Villa Angostura, que generan diésel para abastecer en todo tiempo, ¿no? En condición de red normal. Y en general, los 3 casos mejoran la calidad de vida de la comunidad, producto de que aumentan la seguridad de abastecimiento a la demanda.
Entonces, como conclusión, ante el problema de seguridad de abastecimiento en evidente riesgo en un caso específico, en este caso el departamento de Luminé, se analizaron integralmente escenarios de cobertura que aseguran el suministro, y nuestra conclusión es que el caso 3, el que propone la construcción de la línea de alta tensión, representaría una solución técnica, económica y ambientalmente viable en mayor grado que los otros dos casos analizados. Nosotros entendemos que la construcción de la línea no solo aumentaría la seguridad de abastecimiento a la demanda, sino que fortalecería la red de transmisión eléctrica y acompañaría el crecimiento de la demanda y promovería un desarrollo sostenible a largo plazo en mayor grado que los otros dos analizados. Aluminé, Villa Peuenia, Moquehue vienen demostrando un crecimiento sostenido y se vienen presentando como uno de los destinos turísticos principales del área centro-oeste de la provincia de Neuquén. Imaginamos o entendemos que construir una línea de alta tensión tendría un impacto directo en la autonomía de gestión local de ese departamento, que impactaría directamente en el establecimiento de nuevos emprendimientos productivos, en el fortalecimiento de ese sector turístico y por supuesto también en el aumento de calidad de vida de las personas que allí viven, producto de contar con una seguridad de abastecimiento mayor. Bueno, finalmente agradecerles, comentarles que este trabajo podría decirse que comenzó con un relevamiento que hicimos a todas las instalaciones. Todas las instalaciones que se mencionan en el trabajo fueron visitadas, se recorrió toda la línea de media tensión actual, toda la traza, y después siguió con un trabajo de recopilación de información, de intercambio de información, tanto con áreas del EPEN, área de generación de energía, de planeamiento, de operación, de mantenimiento, de estudios eléctricos. Se simuló año por año toda la demanda en el software design y después siguió con un análisis de, de- de económico. Bueno, y esta es una imagen del relevamiento realizado en 2021 en las inmediaciones de Villa Peuení. Muchas gracias por su atención dispensada y espero que les haya parecido buena la presentación. Gracias, ingeniero Jorgensen. A partir de este momento, los señores miembros del jurado pueden comenzar a realizar las consultas o ampliaciones que consideren necesarias al tesista, en el orden que ustedes deseen. Ingeniero Sagardoy, ingeniero Layana. ¿Qué tal? Bueno, Pablo, felicitaciones primero. Muy buena la tesis, estaba muy prolijita. Y bueno, hiciste un trabajo bastante similar en algún aspecto al que había hecho yo para el caso de Bariloche, que no sé, que me parecen buenos aportes para resolver los problemas de abastecimiento en nuestra región y además teniendo en cuenta las limitaciones siempre presentes de falta de inversiones y falta de fondos, bueno, que hay que elegir las mejores opciones, siempre priorizando digamos, el bienestar de la población y el abastecimiento seguro. En ese sentido, bueno, veo que digamos, la opción que brinda mayor seguridad en general es la más costosa. En el caso de Bariloche vemos que también se resolvió, digamos, los problemas que tenemos de abastecimiento se están resolviendo por ese lado de la construcción de una nueva línea de media alta tensión. Digamos, lo que veo yo es que si bien es la solución, digamos, la más segura para implementar en estos casos, eh, tenemos que ir incluyendo cada vez más estos sistemas de generación distribuida porque son, en estos casos de abastecimientos en lugares que están en una circunstancia así de radial, donde siempre va a haber un crecimiento de la población y en algún momento se va a llegar a los límites de las instalaciones. Creo que la circunstancia digamos, que nos está
poniendo el cambio climático y la incertidumbre que eso genera en el abastecimiento a futuro hace que tengamos que pensar en sistemas más resilientes y adaptados a justamente eso que mencionabas, que es la incertidumbre a futuro. Eh, Te quería preguntar, a ver, por el tema de la central a biomasa y la mini hidro, eh, si hay algún avance desde el EPEN en hacer estudios, en encargar los estudios, como para tenerlo como plan B, digamos, más allá de que quizá la opción por la que se va a ir en el corto plazo va a ser la construcción de una línea, pero quería preguntarte a ver si lo tienen ahí más o menos en carpeta o si lo descartan medio de lleno porque creen que ya con la otra solución alcanza. Bueno, gracias Ignacio por tus palabras. EPEN tiene el anteproyecto de la línea de alta tensión como en carpeta, inclusive lo incluyó en el plan provincial quinquenal 2019-23, a la espera de conseguir financiación. Esa es la solución propuesta por el EPEN a este problema de seguridad de abastecimiento. La central mini hidroeléctrica Aluminés estuvo operativa hasta el año 2000, actualmente no lo está, pero la Agencia de Desarrollo de Inversiones de la provincia de Neuquén lo tiene como uno de sus proyectos de factibilidad cierta. Y de todos los proyectos que hay en Aluminé de generación mini hidroeléctrica, es el único que lo tienen con factibilidad cierta, porque es el que menos impactaría ambientalmente a la zona. Es un proyecto que ya tiene las instalaciones existentes, si bien hay que readecuar una parte del canal de derivación y hacer algunas correcciones dentro de la central, y las unidades generadoras deberían ser nuevas. Es un proyecto que no está en un sector ya impactado y no tiene una connotación negativa. Entendemos que ese es un proyecto que se podría llegar a reflotar. Respecto a la central de biomasa, se han hecho estudios, hay un estudio del Consejo Federal de Inversiones en el año 2012. Eh, Fabián Fernández, gerente de producción y servicios de Corfone, nos comentó que ese proyecto siempre se reflota y se vuelve a analizar, pero bueno, la realidad es que al día de hoy no hay mucha certidumbre acerca si realmente se va a ejecutar. Bien, bueno, muchas gracias, te felicito nuevamente y le doy la Gracias, palabra Ignacio. a algún otro del jurado. Si querés, Javier, voy yo, como prefieras. Bueno, dale, después Dale, voy yo. gracias. Gracias. Pablo, felicitaciones. Me gustó mucho, me pareció muy claro, muy didáctico también. Me gustó más la presentación que la tesis. En la tesis me parece que está un poco más desordenado. Acá lo presentaste mucho mejor. Eh, Tengo algunos comentarios y tengo un par de preguntas que no son simplemente para pensar a futuro, y por ahí esto se continúa. Yo sé que vos vas a seguir trabajando en esto más allá de la tesis, entonces me parece que son preguntas que pueden sumar a futuro. Los comentarios son... me llama la atención que no menciones en ningún momento la existencia de algún proyecto sobre el río Aluminé hidroeléctrico relevante. O sea, que tomes una mini hidro, cuando en realidad es un río que tiene un potencial que podría ser realmente un cambio significativo en el abastecimiento de la región. Y es como que me parece que también tenemos que sentar precedente en este tipo de trabajos en reflotar estas cosas. No digo que podría perfectamente no haber sido el foco de tu trabajo, pero sí me parece que hubiera sido importante, o que sería importante, esas cosas mencionarlas y reflotarlas, porque yo creo que el desarrollo pasa justamente por las inversiones de infraestructura que modifican drásticamente las condiciones, y esto, si bien es algo que obviamente es necesario para los habitantes de la zona porque requieren tener el suministro garantizado y una calidad de vida, no deja de ser una cosa marginal, pequeña, que digamos, sigue con la misma tendencia de no un cambio profundo en el acceso. Entonces me parece que eso es importante. Por otro lado, me parece que es un poco conservadora la hipótesis de que una línea de alta tensión reduciría solamente el 50% del tiempo de falla. O sea, dijiste que en general, o sea, que estás tomando un promedio estadístico de 50 horas de falla aproximadamente de generación de emergencia,
y eso lo bajabas a 25, a 23, me parece que probablemente baje prácticamente a cero o muy cercano a cero. Me parece que ahí estuviste demasiado conservador y iría un poco por el lado de que la línea de alta tensión tendría mejor figura económica, a pesar de que mostraste que los costos de operación y mantenimiento son muy bajos. En ese mismo gráfico, y para terminar con el comentario, me parece que sería importante mostrar o resaltar cuál sería el valor residual de la línea de alta tensión, porque efectivamente la línea de alta tensión tendría un no costo, o sea, una recuperación, si querés, desde el punto de vista económico, en el año 2040, 2045, al final del periodo, que tiene que ver con la vida útil remanente, y la verdad es que en la comparación, si no es una comparación injusta, porque estás comparando un abastecimiento con una línea que está ya amortizada económicamente, desde un punto de vista contable, casi obsoleta, con una línea nueva que todavía le va a quedar la mitad del periodo de vida o un poco más incluso. Y bueno, efectivamente esos costos son muy distintos, y eso ante la presentación y la defensa de la línea me parece que es relevante. Eh, Me parece que hay un punto que me gustaría, y paso a la pregunta o a las dos preguntas. La primera pregunta es cuál es la tasa de descuento que usaste, que me parece que hay que ponerlo, resaltarlo, porque todo cálculo económico está muy influido, y en nuestro país sabemos que es muy relevante, y esos, quizás tener dos tasas de descuento hubiera sido mejor para mostrar un poco esa importancia, o la importancia de un crédito adecuado, y que la evaluación con un crédito adecuado cambia claramente el panorama. Entonces te pregunto cuál fue la tasa de descuento, y por otro lado te pregunto por qué decidiste, en el sentido de que, por una visión de, si querés, de política energética, te posicionaste sobre una decisión que es mejor generar con recursos locales, que aumenta la fortaleza del abastecimiento, pero que además contribuye en el sentido de política energética a usar recursos locales, a tener mayor creación de trabajo local, a tener, digamos, a aprovechar recursos que de otra manera no se están usando, etcétera, etcétera. Pero en esa misma evaluación económica podrías haber considerado también el ahorro de energía para EPEN, que significa producir toda la energía que se produce no solo en la falla, que ahí te permitiría ahorrar parte del combustible, sino la energía que se produce a lo largo del año, que va a ser energía que EPEN no tiene que inyectar a la red, que no va a perder en el tránsito por toda la línea de alta tensión o de media tensión, si se considera el caso, y efectivamente también tendría un valor económico para la solución. Y ese valor económico es como que quedó invisibilizado, y me parece que sería relevante, y apalancaría también la situación de la línea de alta tensión, o de la decisión eventual de seguir con la línea de media tensión, pero incorporar en los dos casos, caso 2 y caso 3, incorporar generación local. Entonces no sé si fue exprofeso eso, si se pasó simplemente, y eventualmente te sugeriría que lo tengan en cuenta en la defensa de este proyecto ante la legislatura o ante los organismos nacionales, porque me parece que puede ser relevante. Gracias, Pablo. Bueno, gracias, Francisco. Antes de responder tus preguntas, quisiera hacer un comentario. Respecto al valor residual de la línea, es correcto y coincido con vos, deberíamos haberlo mostrado en el gráfico, pero quisiera aclarar que sí se tuvo en cuenta en el análisis económico. En el flujo de fondos está tenido en cuenta la vida útil de la línea y su valor residual, pero coincido con vos, debimos haberlo ilustrado en el gráfico. Respecto a tu consulta sobre la tasa de descuento, lo que se empleó es una única tasa del 10% empleada en estudios similares y en este tipo de análisis. Coincido también que hubiese sido positivo tener otro tipo de tasa de descuento y poder jugar un poco con ese valor de la tasa. Y finalmente, lo de los ingresos, ahí teníamos se presentó esa duda. ¿Qué ingresos considerábamos en el análisis económico? Y teníamos que de alguna manera marcar un límite ahí, porque si no nos metíamos directamente en todo el análisis económico de cada figura, la figura de la central, la figura de la biomasa, la figura de la transportista, y era complejo. Entonces nos enfocamos más que nada en el costo total de abastecer. Dijimos, bueno, tenemos que abastecer esta demanda. ¿Cuánto sale generar la infraestructura necesaria para aumentar la seguridad de abastecimiento? Y explícitamente dejamos de lado ingresos por transporte de energía y por generación de energía. Sobre todo considerando que las centrales de renovables propuestas en el caso número 2
funcionaban también en caso de red normal, en situación de red normal. Claro. Eh, e iba a ser muy importante ese ingreso que vos mencionás. Pero como nos estábamos enfocando en un tema de seguridad, abastecimiento, que es cuando justo se interrumpe, se nos iba a empezar a mezclar un poco y bueno, y fue una hipótesis que hicimos, bueno, no vamos a conseguir. Está bien, no, o sea, es válida para la comparación, pero me parece que va a ser un factor muy importante para apalancar la importancia del proyecto, porque, bueno, pues claramente va a generar un ahorro para el sistema neuquino, o sea, Sí, sí, sí. muy posiblemente, sobre todo teniendo en cuenta posible compra de energía en momentos caros, en la punta, en esa situación. Y te falta mencionar, hacerme algún comentario respecto de si encontraste si hay algún proyecto relevante hidroeléctrico sobre el río Luminé que podría simplemente mencionarse, incluso dejarlo como una mención para que incluso pueda ser un proyecto de tesis para un futuro maestrando en la maestría, en la MEPEA o en la EGRE eventualmente, porque me parece que nos cuesta un poco animarnos a pensar proyectos grandes, disruptivos, que sabemos que tienen conflictos, sabemos que generan discusión, polémicas, pero bueno, me parece que son muy importantes para el desarrollo. Es mi visión, al menos, no sé, quizás no lo compartís y estás en tu derecho. No, sí, comparto con vos, comparto con vos. Nosotros ante el evidente problema de seguridad de abastecimiento, nos reunimos con la Agencia de Desarrollo de Inversiones y consultamos qué proyectos tenían de generación renovable en el departamento de Aluminé. Ellos nos comentaron que hidroeléctricamente hablando tenían 3 proyectos, Aluminé 1, 2 y 3. Que se incluyó en el trabajo era el único que, según ellos, tenía factibilidad cierta. Cuando ellos dicen factibilidad cierta, asumen todas las aristas, de técnica, económica y ambiental. Los otros 2 proyectos los podríamos haber estudiado aún cuando ellos nos aseguraban que todavía no tenían su factibilidad cierta. Pero la realidad es que no los tuvimos en cuenta. Directamente optamos por el único que tenía factibilidad cierta, era el más chico y era el que ya tenía instalaciones existentes. Coincido con vos, o sea, lo han hecho así porque es el que menos impacta ambientalmente al departamento de Luminé, pero habría que reflotar eso y habría que analizarlo más profundamente a los otros proyectos sobre el río Luminé. Hay mucho potencial de energías renovables en ese departamento. Gracias, Pablo. Felicitaciones. Gracias a vos, Francisco. Bueno, antes que nada, Pablo, quería felicitarte. La verdad que me pareció muy interesante el estudio. Me parece importante para la zona de Luminé, Villa Pregüeña, que realmente me parece que sin duda mejoraría la calidad de vida de la gente, de las personas que están ahí. Yo he tenido la alegría de poder pedalear por la zona y la verdad que me encanta y la verdad que como que cada vez que iban nombrando la zona al comienzo, uno se le vienen a la mente esos paisajes y la verdad que son impresionantes. Me parece muy importante que realmente tener un buen suministro en estas zonas alejadas, importantes desde el punto de vista turístico o estratégico y que sería importante. Eh, con respecto a la presentación, como dijo Francisco, la verdad que me gustó muchísimo, me gustó bastante más de cómo está desarrollada la tesis. Se nota que en este tiempito lo ha ido estudiando, o sea, remadurando. Me pareció muy interesante. También yo pensaba internamente cuando dijiste que trabajabas en el EPEN, digo, uy, si bien a veces no es tan fácil presentar esto ante un jefe, el trabajo, uno lo que hace, defender el proyecto, a veces es más fácil acá que en otros ámbitos, pero es más, cuando veía los casos, hasta me preocupaba que el caso uno tuviera el valor actual de los costos menor, digo, porque por ahí ante la coyuntura dicen, bueno, si este es el menor de los costos, sigamos para adelante como estamos y la verdad que no me parece la mejor solución teniendo en cuenta esto que hablábamos, pero... Y lo que decía Francisco cuando dijo de que no tener en cuenta el valor residual de la línea de alta tensión en el caso del caso 3, y me puse a abrir porque después con Pablo tuvimos unos intercambios posteriores por el tema de ver los archivos y qué sé yo,
Y entonces abrí rápido el Excel que me había mandado y sí, la verdad que sí, está considerado como tal cual lo dijo Pablo, pero me parece importante en esto lo que dijo Francisco, que al utilizar una tasa de renta, una tasa de descuento, que es más que nada este 10%, se asemeja más a una tasa de un análisis privado que un análisis socio o social de proyectos. Me parece importante tomar en cuenta una tasa de descuento menor que justamente va a hacer que este valor residual que está ya lejos en el tiempo, en el 2040 y pico, impacte más en el valor actual. Entonces, analizado desde un punto de vista social, si bien es un económico, pero desde el punto de vista social, como sociedad, yo creo que nos pone en mejores condiciones el caso 3 y con otra tasa social de proyecto, esto haría que el valor actual sea mayor, sin ninguna duda. O sea, que no haya una diferencia tan grande. Entonces me parece importante esto. Y también, para terminar, yo no tengo preguntas, sino comentarios. Me pareció muy interesante la mirada, el análisis ambiental. Pues yo por mi deformación profesional, uno por ahí siempre se circunscribe al análisis económico, pero bueno, me pareció muy interesante la mirada ambiental. O sea, o al menos a mí que me impactó. Así que felicitaciones y me pareció muy interesante. Muy valorable la tesis, el desarrollo. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por tus comentarios. Ingeniero Zambón, en su carácter de director de tesis, ¿desea hacer algún comentario? Buenos días. No, bueno, coincido con Carlos en cuanto a que la presentación está muy bien, muy ordenada, digamos, quizás sí más. Se muestra mucho mejor que por ahí que algunas cuestiones en el caso de la tesis que compartimos con Pablo, porque bueno, hay todo el caos de llevar todo adelante, la verdad que es una experiencia interesante y nueva para los dos, que soy director de tesis. Así que, y en cuanto al comentario, las preguntas, me tocó ser un poco el malo del equipo, porque fue el que le costó las alas a Pablo en cuanto a que quería por ahí investigar un poco más algunas cosas, poner algunas cosas, y yo decía, bueno, no, centrémonos en los objetivos, porque tenían un compromiso con la dirección de la entrega, en cuanto a plazos de entrega, por cuestiones académicas y administrativas de vencimiento de plazo, etcétera. Cumplamos el objetivo de hacer una buena tesis y en el plazo que nos hemos comprometido. Ahí fue donde, bueno, tuve que por ahí acotarle un poco a la línea de investigación que por ahí Pablo quería encarar, todo el tema que fue el tema de los ingresos que me planteaba Francisco, en cuanto a lo que no tuvimos en cuenta algunas de ingresos o de diferencias de ingresos que podría haber, digamos, de alternativas, o el tema de la unidad de abastecimiento, que lo investigo mucho. En contacto mucho con proveedores, alguna experiencia, bueno, también tratamos de acotarlo más técnicamente porque, digamos, da para mucho más también, digamos. Así que, nada, comentar eso y, bueno, felicitarte, Pablo, por el trabajo. Muchas gracias, Francisco. Gracias, ingeniero Zambón. Bueno, a partir de este momento, los miembros del jurado evaluador Podría, se conectan disculpame, a Adriana, la plataforma. Sí, Nicolás, ¿podría perdón. agregar 2 palabras nada más como director de la Sí, cómo actividad? no, Perfecto. cómo Bueno, no. en primer lugar, palabras de felicitaciones a Pablo por la excelente exposición y por el trabajo, que en realidad yo lo valoro doblemente. Primero, porque veo que a través del trabajo le has incorporado al bagaje original de formación que vos traías antes de venir a la MEPEA, desde el lado de la ingeniería, aspectos de la economía, del ambiente, sociales, y creo que eso demuestra que bueno, has obtenido en gran medida parte de los objetivos que uno tiene en este tipo de formación que complementa las formaciones de grado de las personas que vienen a nuestra MEPEA. Así que desde ese punto de vista, felicitaciones porque se ve en la maestría, en el trabajo tuyo, estos resultados. Y por otro lado, nos contribuye en este proceso
de recategorización que estamos llevando adelante ahora en la MEPEA ante la CONEAU, tener este tipo de tesis que conjugan lo técnico con lo práctico y la aplicación en territorio. Creo que esto va a estar bienvenido del lado de la CONEAU, así que agradezco desde ese lado también el aporte que brinda tu tesis. Después tengo palabras de agradecimiento, agradecimiento a todas las personas que están acá participando, porque sabemos que esto es un esfuerzo extra que le tienen que dedicar tanto el director como las personas que se dedican a leer las tesis, a dar sus devoluciones, siempre con una mirada de que la cosa mejore, que todos aprendamos, y desde ese lado veo caras conocidas que siempre recurrimos a ellos y siempre están dispuestos a aportarnos a la MEPEA e indirectamente a la Universidad del Comahue y a la Fundación Bariloche. Y por último, palabras de satisfacción, porque yo que soy un poco uno de los antiguos dentro de la MEPEA, ver que acá hay caras de gente que ha pasado por la MEPEA, que son egresados de la MEPEA y que están acá dándonos una mano y complementando y generando esta rueda para que la MEPEA y la EGRE y esta comunión entre la Universidad del Comahue y la Fundación Bariloche siga carreteando muchos años más. Así que gracias a todos y bueno, ahora a evaluar la nota que te van a dar, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, a partir de este momento los miembros del jurado van a conectarse a otra plataforma para realizar la deliberación y estimamos regresar en 20 minutos más aproximadamente. Así que bueno, nos vemos en un rato más. Profesores, miembros del jurado, nos conectamos por la plataforma de la cual ya tienen el link. Nos vamos de acá de Zoom. Bueno, gracias. Habiendo finalizado la deliberación del jurado, los miembros que constituyen el mismo realizan el siguiente dictamen de la exposición oral y del trabajo de tesis. Se trata de un trabajo relevante para la región, de actualidad, que aporta un análisis técnico robusto y apunta a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la población objeto de estudio. El jurado considera que es un trabajo riguroso, resaltando la claridad en la presentación al momento de la defensa. La tesis muestra un abordaje integral de la temática desarrollada a lo largo de la carrera, combinándose elementos técnicos, económicos y ambientales. Por lo expuesto, los miembros integrantes del jurado, por unanimidad, deciden considerar aprobar la tesis con calificación 9 distinguido. Felicitaciones, ingeniero Jorgensen. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Pablo. Felicitaciones, Pablo. Muchas gracias, estoy muy Muy contento. bueno. Quiero agradecer nuevamente a Francisco Zambón, mi director, muchas gracias. Ha sido muy importante para mí tu ayuda. También quiero agradecerle al jurado, Ignacio, Javier, Francisco, por haber corregido, por haberse tomado el tiempo y por todos estos comentarios que me han hecho. Por supuesto también a la señora decana, a Mariela Martínez, a Lili, y le quiero agradecer también a Adriana y a Jessy por toda su ayuda, a Nicolás, director de la maestría, y a todos mis compañeros y compañeras de la maestría y a todos los profesores que tuve. Han sido momentos muy, muy lindos para mí haber hecho esta maestría y bueno, estoy muy contento. Qué alegría. Te lo mereces, Felicitaciones. Pablito. Muy bueno. Muchas Muy gracias. bueno. Una alegría para todos. Felicitaciones, muy bueno. Sí, Felicitaciones. para todos. Realmente, como dije anteriormente, estos trabajos, más allá de que se puedan llevar a cabo después, o sea, que sean proyectos que se puedan desarrollar, son trabajos de tesis que inspiran, y eso es sumamente importante. Así que, bueno, te felicito, Pablo, Pancho también.
Pancho que trabaja en estas áreas y que siempre también colabora con la facultad, a los jurados, un agradecimiento enorme que siempre están dispuestos a aportar para que nuestros graduados puedan cumplir este sueño, a Adri, a Jessica, a Lili y particularmente a Nicolás también, que hace tanto por esta carrera y por la otra que se viene, ¿no? Vamos. Sí, sí, sí. Sí, sí. No solo el mascarón de proa de todo un equipo que hay también de este lado y el que hacemos con Lili y con Adriana y con Jessy, que la verdad que vamos bien, vamos bien. A veces nos juegan en contra los tiempos de otras instituciones y nos dejan con ansiedad para que las cosas salgan más rápido, pero lo importante es que el equipo que conforman entre ustedes y nosotros va para adelante y con buen entendimiento. Así que buenísimo. Bueno, a festejar, Pablo, ahora. Sí, Bueno, muchas gracias. a festejar. No, por favor. Felicitaciones, Pablo. Gracias, Pablo. Felicitaciones. Gracias en particular a Javier por haber participado aquí de jurado. Nos conocemos hace un tiempo y es un placer que hayas aceptado esta invitación. Esperemos a lo mejor, si andamos por Mendoza, ir a visitarte. Y a vos, Francisco, unas gracias también. Infinitas, Pancho Zambón, porque siempre estás ahí, al pie del cañón con la MEPEA. Así que gracias, muchas gracias. Y a los muchachos. Bueno, gracias. Felicitaciones, Pablo, y bueno, gracias a todos por los aportes. Y bueno, tenemos que, como decía uno de los jurados, no sea en vano esto y la institución de la provincia se pueda llevar adelante y mejorarlo para que sea una realidad. Sí, tal cual. La verdad que sí, es fantástico. Gracias, Nicolás. Bueno, Adiós. Gracias, Felicitaciones, profesora. Pablo. adiós, gracias a todos. todos. Adiós. y a Hasta la todas. próxima. Adiós. Adiós. Hasta la Hasta luego. próxima. Adiós. Hasta luego. Chao.